Buen- Buenas noches, mi nombre es Edier de Jesús Mendoza Vanegas. Hoy les voy a hablar sobre el derecho laboral. ¿Qué es el derecho laboral? El derecho laboral aborda los derechos y deberes de los trabajadores y empresarios, como la fijación de los salarios y prestaciones sociales, por el cual es el conjunto de normas que constituyen el derecho laboral. Es esa relación, es la cual la que regula ese derecho del trabajador en el conjunto de normas que dictan y regulan esas relaciones laborales, que las establecen en un determinado país. Todo país tiene una legislación laboral diferente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo principal de que se defiendan los intereses del trabajador y la protección de las circunstancias en las que se pueden llegar a perjudicarlos. A su vez, la Constitución, podemos ver a continuación que se pueden desarrollar otras particularidades en el derecho laboral. ¿Cómo qué? Bueno, de que es la relación que se da con el patrono, la parte del trabajador, y tiene su origen en el derecho laboral. A través de la historia, siempre, sobre todo la historia de la época primípara, cuando la gente buscaba frutos, buscaba para cazar, se cultivaba. O sea, el trabajo ha sido siempre en la historia del hombre. ¿Para qué? También para satisfacer sus necesidades básicas durante muchos años, sobre todo el alimento. Y es más que todo en las culturas. Vemos en los indígenas aquí el esclavismo, que fue un medio de dominación. No recibían sueldos, pero les pagaban en comida. Los primeros vestidos en el derecho laboral aparecieron en antigua Roma, en donde los empleadores tenían ciertas obligaciones frente a sus trabajadores. Sí, y en ese tiempo se les garantizaban un techo y comida, que a su vez se juraban la fidelidad a su dueño. Tras la caída del Imperio romano y empezando la Edad Media, comenzaron a trabajar las actividades social y a tomar dimensiones de su importancia. El cambio de significado en la forma de abordar la temática del trabajo se dio a partir de la Revolución Industrial. Fue un punto muy importante. ¿Por qué? Porque se empieza lo que es el liberalismo económico. El liberalismo económico, que genera nuevos inventos, las industrializaciones, por ejemplo el ferrocarril, llegan, y ahí se desprenden muchos inventos que han beneficiado a la humanidad, pero también los trabajos riesgosos en la revolución industrial. La revolución industrial fue un beneficio, pero a su vez trajo riesgos laborales. Bueno, el liberalismo económico empezó desde Francia, pero empezó ese liberalismo económico a desarrollarse más en la revolución industrial. Por ejemplo, los mercados en asignador natural de los recursos, la alternativa que surgió, que fue el marxismo,
que exigía la abolición del capitalista y los reclamos de los derechos laborales. Ahí se da un surgimiento que son el sindicalismo. Bueno, al darse lo que es el sindicalismo, bueno, ahí se empiezan a la exigencia de los derechos laborales, todas esas cosas. Pero ya, por ejemplo, hoy en día tenemos de que los trabajadores ya tienen riesgos laborales, ya tienen prestaciones. O sea, el derecho laboral ha surgido y ha relacionado el trabajador con el empleador, como al contrario del siglo XIX. Las protecciones a los accidentes laborales, muy diferente a esa época. Reducir las jornadas laborales, las jornadas de descanso, y el supuesto el 1 de mayo, el Día del Trabajador, no lo considero así. Considero más que ese día, más que todo, es para honrar es más movimiento político que surgió eso, que un movimiento verdaderamente del trabajo. El trabajador es todos los días, porque se le honra todos los días por el beneficio que se le da que se le da a la economía y a llevar el sustento, y que también tiene sus fuentes, que es la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y los reglamentos. La Constitución, que contempla las garantías y libertades de los individuos y las protecciones que gozan. Por ejemplo, de que nuestra Constitución, el trabajo es un derecho fundamental. Bueno, se habla del trabajo, no de los trabajadores. ¿Qué quiere decir? De que aquí abarcan todo, tanto el empleador como el trabajador. El trabajador y otra cosa, ya la Corte Constitucional sacó que la clase obrera, eso es una ofensa al trabajador, es empleador o trabajador, como la parte también del patrono. Entonces, es un derecho fundamental en nuestra Constitución. Y en otros temas siguientes, por ejemplo, los tratados, se abarca también la seguridad social, los riesgos laborales, la parte de pensión y los descansos y vacaciones, que las vacaciones son remunerables, la indemnización por despido sin justa causa, el derecho al salario mínimo, el derecho al trabajo, la estabilidad de los funcionarios públicos. También una parte sí, pero es más que todo derecho administrativo laboral, la seguridad y higiene en el trabajo, la materia que contempla estos temas, como son lo que hemos hablado, los accidentes y enfermedades laborales, el derecho a la sindicalización, los derechos a huelgas y el cierre, y se habla de un cierre patronal, el derecho a negociar colectivamente, todas esas partes que se tratan y que los tratados internacionales los contempla a través de los convenios de la OIT, que regula toda la parte del derecho laboral. Todas estas regulaciones que garantizan que los países que se suscriben a estos tratados pues tienen que someterse a lo que la OIT diga, y que se tiene que respetar cuando un Estado se acoge a estos tratados, seguir las regulaciones de la OIT.
Bueno, en estos, el derecho laboral, aquí como veníamos diciendo, tienes derecho a la seguridad social, tienes derecho a que te paguen pensión, riesgos laborales, salud, todo ese derecho te es garantizado. Las leyes, encuentras leyes que es una de las fuentes del derecho laboral, una directa expresión de intervención del Estado, por ejemplo, lo que saca el Congreso en materia laboral. Hay una comisión en el Congreso llamada Comisión Séptima que legisla esta materia. Los reglamentos, por lo general, bueno, los reglamentos ya son ejecuciones de las leyes laborales dictados por el Poder Ejecutivo. Ejemplo, una circular que... Pero bueno, aquí los límites son permitidos por la Constitución. Aquí son más limitados a través de la Constitución, que no pueden por nada del mundo translimitarse a lo que diga la Constitución. Bueno, en esta parte del derecho también laboral, como venía yo diciendo, las circulares que saca el Ministerio de Trabajo no son leyes, solamente son recomendaciones que hagan a la empresa. Por ejemplo, cuando era lo del tema del COVID, todo eso, eso es esa parte. Por ejemplo, que se debe hacer, los reglamentos y todo eso. Si te gustó mi canal, dale like, compártelo y suscríbete. Muchísimas gracias por abrirme las puertas de sus canales.